comentarios de Juan Cristóbal y también de que nos lea algo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues la primera vez que me topé con la prosa de Juan Cristóbal Pérez Paredes, con quien comparto apellido y aficiones literarias y también el gusto por la bebida de vez en cuando, fue cuando trabajaba como corrector de estilo en aquella editorial Ediciones Impertinentes, un sello donde Juan Cristóbal lanzó un conjunto de textos englobados bajo el género de novela, con el título de Historia del bebedor que quería beber sake. Recuerdo que en la presentación de este libro, realizada en este mismo país de los libros, o como lo llaman los mortales, la Feria Internacional del Libro, el autor comentó sobre la decisión editorial de encasillar el libro como novela, cuando se pueden considerar como relatos, ya que aquellas historias, la historia, era una colección que, si bien coinciden los personajes, el espíritu de la obra, cada apartado funciona de manera independiente. Y quiero pensar que lo mismo sucede con si Dickens nos hubiera conocido de manera doble. Igual, cada capítulo de este libro puede leerse como un cuento aparte, pero también es una especie de continuación, un libro redondo y a su vez continuación del libro anterior. En ese mismo sentido, pues apoyaría el comentario de Rogelio de que ojalá durara 300 páginas. Pues bueno, ahí está ese otro libro que son pues otra centena de páginas donde disfrutamos de la prosa de Juan Cristóbal. Y bueno, a través de esos relatos en donde confluyen los personajes, hay varias obsesiones que me llaman la atención. Y creo que son, como dijera Sábato, pues los escritores que tienen obsesiones son los mejores, y sobre todo los que tienen un par de obsesiones. En este caso es el alcohol y la música y la literatura. Siempre vistas las dos últimas por esas dos, por la primera, ¿no? La plática, como bien decía Rogelio, de los personajes cuando están bebiendo y hablan sobre música, sobre literatura. En ambos libros sobresale su capacidad para captar esos momentos, pero sobre todo las ideas de los personajes cuando pasan por ese estado de la embriaguez. Y es que yo no dudo en afirmarlo, la sobriedad y la lucidez creo que no van de la mano, ¿no? Con ese estado alterado de los sentidos con los que Juan Cristóbal hace hablar y actuar a sus creaciones ficticias, es con los que están reflejados en ambos libros. Y son ficticias en cierta manera, pues hay muchos guiños, quiero pensar, a los datos biográficos y las situaciones que ha vivido el escritor, como la ya referida estancia en la FIL, cuando presentó la historia de un bebedor que quería beber sake. Y por cierto, es una de esas anécdotas, no la de la FIL, es sobre una presentación del libro, pero creo que nada tiene que ver con esta, ¿no? La de los ejemplares que pagan las regalías, ¿no? Y bueno, uno de los motivos recurrentes en los escritores del siglo XX, más allá del que ya mencionaba el compañero Rogelio sobre el alcoholismo, es también la reflexión propia sobre la misma escritura. Y bueno, el autor que nos atañe en esta tarde, pues siento que lo hace de una manera muy distinta a como lo han hecho otros autores que escriben y ficcionalizan esa escritura una y otra vez, y hasta al grado que hay la famosa frase de Elizondo de escribo que escribo, ¿no? Creo que el punto, la reflexión que en muchas ocasiones hace Juan Cristóbal y que se refleja también en sus redes sociales, por cierto, es muy activo por ahí en Facebook y Twitter, es señalar como esa especie de banalidad que existe en la literatura, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en los pasillos de la FIL, que parece más el video de Kraftwerk de moda, ¿no? Esos autores que buscan más ser leídos que leer, ¿no? Y es que ya desde la primera página nos da una frase que para mí es una gran paradoja del hecho literario, ¿no? De la literatura me gustaba más leer que escribir. Y bueno, ya volviendo a esas críticas que Juan Cristóbal ha hecho, pues yo coincido mucho con esa frase, porque yo no concibo cómo un escritor puede gustar más de la escritura, ¿no? El motor fundacional de la escritura pues es estar leyendo mayormente, ¿no? Y bueno, otra frase que subrayé y que quiero mencionar aquí es esa misma que le pone a un personaje, porque bueno, los personajes de este libro pues viven en nuestro mundo moderno y obviamente tienen también sus cuentas de Facebook, y mientras unos esperan la llegada de uno de ellos al bar,
publica una actualización en Facebook aficionado a los aforismos, ¿no? Y lo que le contesta nuestro narrador es: deja de escribir chingaderas, ¿no? Y bueno, mientras leía Si Dickens nos hubiera conocido, me encontré con muchas reflexiones con las que no tendría otra opción más que alzar el vaso para brindar en señal de aceptación. Aunque en algunas sí, debo confesarlo, me hizo dudar un poco, como aquella que se encuentra precisamente al comienzo del libro y donde menciona al ya mencionado Rabelais y Kafka también. Sobre todo porque en ese tipo de reflexiones literarias, cuando aborda a escritores extranjeros, pues Juan Cristóbal no tiene empacho en confesarlo, lo hace a través de traducciones. Por ejemplo, esta traducción monstruosa de Rabelais, que según recuerdo la compraste en la fila, y el mismo Castillo de Kafka, y no tiene, juzga las traducciones a través de su experiencia como lector, y creo que es una opción válida, ¿no? También porque pues, la literatura, las traducciones hacen a nuestra literatura universal. Eso pensando porque a mí debatiría eso de la traducción porque pues, me gusta aprender idiomas para acercarme a esos portentos de la literatura, pero debo confesar que intenté leer Rabelais en francés y no pasé de la primera página. Bien. Otro tema que toca con una singularidad y con la que me agradó mucho su trato desde el libro anterior es la música. Y me agrada la variedad de gustos que tiene nuestro narrador. Pues lo mismo va de Pierre Boulez, el compositor y director, y también a Frank Zappa, que es un portento también del rock progresivo, o el blues como T-Bone Walker, e incluso a Rob Zombie, es decir, White Zombie, ¿no? Como dice el libro. Pero no se habla de la música solo por la mera mención de ella. Hay ocasiones en que la música es el motor de la narración, como los entrañables textos de Slam y Pearl. El baile del slam, a pesar de que se trata de darse golpes al ritmo de la música, creo que es uno de los bailes que más hermanan. Y Pearl, el otro cuento, que es la marca de las baterías, ¿no? En particular, este par de textos evocan una nostalgia que creo que todos los que somos sensibles a la música comprenderemos. Primero, esa búsqueda de satisfacer la necesidad de escuchar música en vivo, que es como una especie de droga, ¿no? Que uno busca estar en los conciertos. Y segundo, los primeros encuentros con la música, porque nuestro personaje se encuentra con la batería Pearl y quiere pues, tocarla, ¿no? Sentarse detrás, ¿no? Y bueno, ya para cerrar me gustaría hacer un breve fragmento de Jeff Walker, Es un chingón, que me recuerda cierta obsesión mía, ¿no? Sobre eso de ir a un concierto y precisamente qué sucede, porque uno pensaría que es una presentación casi de rutina, pero el personaje señala algo que me hace pensar mucho sobre esa visión que se necesita para enfocar el foco de la cámara literaria y poder captar pues el momento, ¿no? Y bueno, me gustaría, no sé si lo leo yo o lo lees tú. ¿Es tu voz? Bueno, ok. No somos los únicos que iremos al concierto, dijo Miardoto. Sí, es cierto, añadió el cabe. Sin embargo, ¿cómo decirlo? Y esto depende de cada quien. He elegido convertir ese suceso en algo extraordinario, por lo tanto, lo disfrutaré como tal. Las mejores cosas de la vida, creo, dependen de lo que ocurre y de la persona que capta lo que ocurre en el momento justo. Lo que digo es que cualquier incidente es extraordinario, si se quiere. ¿Recuerdan una escena de Belleza Americana? Y bueno, cita aquella famosa escena de la bolsa que está bailando con el viento y que es grabada porque hay alguien que la graba, y eso es lo que hace pues una obra de arte, ese viaje de la bolsa por el aire, y eso es también la visión que encuentra Juan Cristóbal en sus narraciones, el momento exacto de tomar esa cámara literaria, el filtro perfecto, y hacer en un relato de unas cuantas páginas retratar a sus personajes. Gracias.